el objetivo de este vídeo es que os enamoréis solamente de uno de los tres. Si os enamoráis de más, no me echéis la culpa. Es que Pierre mola. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo de reseña comparativa en la que el objetivo principal es aportar luz a todas esas preguntas que me hicisteis tanto en comentarios aquí en YouTube como vía Instagram, mensajes privados, etcétera, 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 sobre tres perfumes bastante parecidos entre sí. Tienen así un ADN pues que es impepinable, que es muy similar, pero cada uno lo hace pues con sus diferencias, con sus cosillas particulares, pues como todos los primos y todos los hermanos, que algo tienen pero no todo. Así que hoy me siento aquí para hacer de Celestina Perfumil, a ver si consigo que solamente os guste uno, o ver con cuál os cuadra mejor. De los tres que hay, a ver cuál es el que realmente es un match con vosotros. Así que empezamos. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Seguramente que la mayoría de vosotros lo conocéis, pero si no es así, hay que partir de la base. Y es que Piaget Montal está detrás de ambas marcas, tanto de Montal como de Mancera. Entonces, comparar estas dos marcas entre sí es bastante válido porque, en fin, tienen el mismo creador e incluso hay muchas fragancias que se dan mucho la mano aun perteneciendo a marcas diferentes. Una vez dicho esto, las fragancias de las que vamos a hablar va a ser Intense Tiare de Montal por un lado y Holidays y Coco Vanille de Mancera por otro. ¿Y qué tienen en común? Bueno, pues en común tienen 4 notas determinantes que van a formar este acorde tropical playero que a mí me vuelve loquísima, y es que las tres comparten tiare, ylang-ylang, coco y vainilla. Esas notas, esas 4 notas se van a repetir en las 3 fragancias, aunque van a tener ciertos matices cada una de ellas, de ahí este vídeo, porque si fueran iguales, pues ¿qué sentido tendría? Hablando de la primera que salió al mercado, salió en 2005 ya, y es el Intense Tiare de Montal. Mencionaros que este fue mi primer Montal, fue mi primer acercamiento al mundo nicho y el primero de tantos de Montal que me volvió loca, y es este de aquí, Intense Tiare. ¿Qué tenemos en este perfume que lo hace diferente al resto? Bueno, pues una nota que también tenemos añadida a ese ADN del que os hablo, ese ADN de tiare, ylang-ylang, coco y vainilla, esto se lo quito porque ya sabemos lo que pasa, es la rosa, pero prácticamente queda hundida entre tanto vibra tropical. Para mí este sería el más floral y el que más destaca toda esta parte de tiare, ylang-ylang. Jazmín también lleva, perdón, que no os lo había mencionado. Entonces para mí este sería el floral de los tres. Las notas top serían esas, un floral tropical. Si nos pasamos con Mancera, tenemos a Coco Vanille y Holidays. Los dos fueron lanzados en 2016, o sea, es que encima fueron lanzados como muy juntitos. Y en Coco Vanille, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de aquí de diferencia? Bueno, pues para mí Coco Vanille es el más dulce de los tres y el más cremoso. ¿Por qué? Pues porque a ese ADN principal, a ese combo de tiare, ylang-ylang, coco y vainilla, le añadimos también melocotón y también le añadimos jazmín para darle un poquito más de profundidad a esa parte floral, al igual que en el fondo, en el secado, aquí ya tenemos también almizcle y maderas. Pero ya os digo, aquí la parte principal se la lleva la parte del coco y la vainilla, la parte más cremosona, aunque el tiare, por supuesto, es bastante protagonista. O sea, os tiene que gustar el tiare para que os guste cualquiera de las 3 fragancias. Es la flor indispensable. Aunque tenga más, aunque lleve jazmín, aunque Intense Tiare lleve rosa, es el tiare la flor clave. Pero aquí es un tiare muy envuelto, muy cremoso y es mi favorita de las 3. Pero después, en tercer lugar, tenemos ya a Holidays. Holidays no le tengo en el armario, pero he tenido decants, le he probado tal. De hecho el decant no sé dónde está ahora mismo porque he estado jugando con él toda esta semana. Entonces sé de qué va y es muy parecido, por eso mismo no le tengo.
¿dónde está la diferencia? Holidays es el que sale un poquito, sobre todo en la parte de salida, las primeras horas del perfume, porque incorpora notas marinas. Estas notas marinas le dan un carácter más salado a la fragancia, le dan un carácter como más abierto, más fresco y no llega a ser tan pesada como puede resultar tanto Coco Vanille como Intense Tiare. Las notas marinas le cambian mucho, le rompen parte de ese halo tropical que lleva. Pero ya os digo, eso corresponde como a las 2-3 primeras horas, porque después, una vez más, el coco, la vainilla, el tiare vuelven a reinar bastante. ¿Qué pasa también con Holidays? Pues que Holidays en el secado también incorpora el mezcle, que refuerza un poquito toda esta parte más saladilla, y también lleva sándalo. Entonces, de las tres, sería como la más fresca, la más marina, la más acuática, la más libre. Si eso puede ser un adjetivo, sería libre. De las tres es la que más grita el out. Y para que todo quede mucho más claro, os dejo un esquemilla, así que deslizad la pantalla y lo vemos. Que no, que es bromi, que esto no es Instagram. Y es que yo esto, cuando se lo intentaba explicar así, lo comparaba con la misma situación, ¿vale? Nosotros estamos cerquita del mar, vacaciones, lo que sea. Pues hay tres momentos diferentes y cada fragancia la pondría en un lugar de ellos. Imaginaos que estamos en el mar, dentro del mar, dentro del agua. Pues la fragancia que llevaría en esa circunstancia, que no lleve, o sea, a ver, no es que yo lleve perfume, sino la fragancia que me cuadraría por el aroma a eso, sería esa, el Holidays, porque tiene todas estas notas marinas, esa brisa que te da. Yo que sé, si tenéis la suerte de ir en un yate como en las películas, pues ese sería el Holidays, esa brisita marina, junto con ya tus toques tropicales, que por supuestísimo los tiene, pero ya os digo, en plan marino. De hecho es la más unisex de las tres, es la única que yo diría que puede ser abiertamente unisex. Las otras dos, sinceramente, cada uno puede llevar lo que quiera, lo he dicho millones de veces, pero tiran muchísimo más hacia el lado femenino. Si nos vamos a Coco Vanille sería la fragancia de estar en la arena, tranquilamente, embadurnadita de crema y bajo la sombrilla, mejor dicho, o con tu pamela o lo que sea, en plan relax, ese olor cremosón, con el mar de fondo, no tan marino y no tan salado. Entonces estás tú pues muy tranquilito. Esa sería para mí Coco Vanille. Mientras que la fragancia que se acercaría más a lo que viene siendo ya el rollo este tipo paseo marítimo, los jardines, las flores, toda esta parte se la llevaría Intense Tiare. Y sí, esto es una paranoia mental mía, porque yo no utilizo perfume cuando voy a la playa. ¿Para qué? No. Además tiene alcohol. No. Pero sí, las situaciones, el tipo de olor, el tipo de aroma, veis que estoy hablando de lo mismo, porque son tres playeros, son tres perfumes tropicales, son tres perfumes que tienen mucho que ver, pero tienen sus cosillas diferentes. Entonces, recapitulando, por si acaso he hecho aquí un jaleo enorme, Intense Tiare sería el floral. Si os gustan más esas notas, que destaque bien el tiare acompañado de ylang ylang, jazmín, tal, la rosa, ya os digo, prácticamente no se siente, id a por Intense Tiare. De hecho, es el más económico de todos y el tamaño grande, el de 100 mililitros, este de aquí, sale a 85 euros. Entonces, en ese sentido, guay. Porque si os vais a Mancera, los tamaños son de 60 y 120, estos son los grandes, los de 120, estos salen a 120 euros, o sea, salen un poquito más caros. Viene más cantidad, sí, salen un poquito más caros. Entonces, eso que lo tengáis en cuenta. Si sois como yo y os gustan más los gourmand, os gustan cremosos, estos perfumes así mantecositos que parece que se funden con tu piel, id a por Coco Vanille. Coco Vanille un día... ¿Cuándo ha sido? Esta semana yo creo que ha sido. Una locuela me ha preguntado, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Sweet Vanille de Montal o con Coco Vanille de Mancera? Los dos. Uno sería un amor de temperaturas frías y otro sería un amor de temperaturas cálidas. Pero son dos favoritísimos. O sea, de verdad, son conmigo divinos de la muerte. Pero porque me encanta ese tipo de fragancias así, más cremosonas. Lleva coco, lleva vainilla, lleva melocotón, o sea, lleva notas que cuadran muy bien conmigo, con mi estilo personal. Además,
estos dos perfumes, tanto Intenstiare como Coco Vanille, no evolucionan tanto. El único que evoluciona más y que cambia más a lo largo del tiempo es Holidays. De hecho, ese si le probáis, no os dejéis llevar por la primera impresión. Ese sí que dejadle evolucionar bien. Dejadle un día entero en vuestra piel a ver cómo os rinde y a ver si os gusta las diferentes fases que va teniendo. Porque ya os digo, empieza mucho más acuático, más marino, más libre, más en esa onda mucho más unisex, pero conforme va pasando el tiempo se acerca más a Coco Vanille, se acerca más a esa cremosidad, al coco, la vainilla, tiene bastante en común. Bueno, los tres tienen en común. Entonces, esas tres serían las opciones en función un poco de las características que las diferencia y lo que las une. Entonces, más o menos eso. Opinión personal, yo tengo 2 de las 3. Hay quien tendrá las 3 de las 3 y hay quien dirá, a mí esto ninguna me cuadra. Es lo de siempre, son nichos, son mucho más caros, intentad probarlos antes porque al final esto es subjetivo. Las reseñas que yo haga siempre van a ser en base tanto a mis gustos como a cómo me rinde por las circunstancias donde estoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso varía de una persona a otra. Entonces, de verdad, yo con los nichos mejor probarlo antes. Y de las 3, pues bueno, si os he podido ayudar, si os he podido orientar un poquillo, pues mejor que mejor, porque entonces este vídeo habrá servido para algo. Pasamos al rendimiento, y es que en cuanto a duración se refiere, aquí hablamos de monstruos. Pero así, con mayúsculas. Son perfumes que nos pasan de las 10 horas, y eso a mí es algo que me encanta. Respecto a Estela, el que más Estela tiene es Intenstiare, sin duda, es el más potente, la verdad. De hecho, con ese os contaré una anécdota, y es que hubo un día que lo llevaba yo puesto, lo típico que también sprayas así un poco la ropa y tal, un poco. Ojo, cuidado, estos perfumes no son para sobreaplicar así a lo bestia parda, porque entonces la lías. Bueno, pues le di un abrazo a una amiga y al rato me escribe y me dice: oye, ¿qué llevabas? Porque yo misma, al darte el abrazo, se me ha quedado pegado tu aroma. ¿Qué leches llevas? O sea, esto es super glue. Claro, luego cuando les enseñas el perfume que es y el precio que tiene, te dicen ¿what? En fin, cosas que pasan. Y hablando de precios, hablando así un poco de nichos, tal y cual, voy a hacer una reflexión totalmente personal. Y es que yo, como la inmensa mayoría, no somos ricos. No somos ricos. Yo ojalá tuviera todo el dinero del mundo y comprarme todos los perfumes que me gustan. Os aseguro que entonces ya sí que el armario no es que se me quedara pequeño, es que directamente no me entraban en la habitación. Y eso no es así, no es así, hay que ser realista. Lo que sí que hago yo es que solamente invierto en nichos o en perfumes más caros, me da igual si son nichos, exclusivos, da igual, lo que sea, cuando cumplen una de las dos características, a poder ser las dos. Y es que, por un lado, el aroma debe ser algo único, algo diferente, algo que no encuentre en otro tipo de sitios, que sea algo especial, ¿no? Y por otro lado, el rendimiento. Me gustan los perfumes monstruos. Y monstruos de verano no conozco ninguno aparte de estos. La mayoría de todos los perfumes de verano que tengo pecan bastante más de lo contrario, de quedarse un poco en el camino y no terminar de durar demasiado. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, cuando por un lado tenemos un aroma súper especial y una duración bestia, yo ahí me enamoro y ahí digo shut up and take my money. Básicamente, ya os digo, esto es algo muy personal, pero personalmente, valga la redundancia, yo no me gastaría 200 euros en un perfume con una duración pequeñita y una estela muy suave y un aroma que más o menos es bastante parecido a cosas que puedo encontrar en diseñador. Yo, Marta, vosotros sois libres de hacer lo que queráis. De hecho, contadme, ¿merece la pena invertir tanto en un perfume? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Hasta dónde o cómo? No sé, contadme, que ese puede ser un tema de debate bastante interesante. Y después de estas reflexiones así tan profundas, ¿cuál os gusta más de los tres? ¿Cuál os llama más la atención y por qué? ¿Cuál cogeríais, no? En el hipotético caso de poder elegir, ¿con cuál os quedaríais? Contadme todo en comentarios y, por supuesto, si me queréis recomendar alguno así rollo playero, va a ser bienvenido. Porque si yo en invierno soy muy fan de los Gourmand, en verano soy el triple de flan. De flan, ojo al triple de flan. El triple de fan de los perfumes así playeros. Yo de verdad tengo alma de surfista en Malibú.
cosas que a uno le pasa. Unas personas dicen que se sienten identificadas con unas cosas con otras, pues yo en mi vida pasada fui surfista en Malibú. ¿Cómo os quedáis? Lockers, igual que yo. Así que nada, locuelos, locuelas, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto. ¡Chao!